Hola, hoy vamos a tener un video tutorial sobre el tema de redondeo. ¿Ok? Como habíamos dicho en clases, pues el redondeo no es más que aproximar una cantidad, ¿verdad? Como dice, a una próxima cantidad. Entonces veamos. Antes nosotros de partir con las características que debe cumplir este tema, nosotros debemos recordar algo que son los números enteros y qué son los números decimales. Nosotros tenemos una división que los hace diferentes, que es a partir de la coma. Muy bien. Tenemos unas posiciones y a partir de la coma todo lo que sea hacia la izquierda son los números enteros. Son los números que usted ya lo ha trabajado. Unidades, decenas, centenas, unidad de mil, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, 4, 5, 7, 1. Estos son los enteros. Este número sería 4571, en el cual el 1 sería la unidad, el 7 sería decena, el 5 sería centena y el 4 unidad de mil. Muy bien. Ahora, a partir de la coma, en cambio, hacia la derecha están los números decimales, en el cual asimismo tienen su posición. Por ahora, nosotros trabajamos en nivel de escuela, trabajamos simplemente con 3 posiciones decimales. ¿Cuáles son estas 3 posiciones decimales? Bueno, vamos a poner aquí el 7, el 3, el 2. El 7 le corresponde a los décimos, ¿verdad? El 3 les corresponde a los centésimos. Y el 2, la tercera posición, le corresponde a los milésimos. Muy bien. Entonces, muy claro, usted debe tener esto bastante claro acerca de cuáles son las posiciones. Repito, la primera posición decimal se llama décimo. La segunda posición decimal se llaman centésimos. Y la tercera posición decimal se llaman milésimos. Teniendo en claro esta parte de la teoría, nosotros podremos ahora sí entrar a lo que es el tema de redondeo. Muy bien. Hay 2 características que nosotros debemos respetar, como que 2 reglas fundamentales. ¿Cuáles son estas 2 reglas fundamentales? Igual, por ahora se va a hacer un poco confuso, pero a medida que avancemos con el video, nosotros podemos entender un poco mejor. Muy bien, número 1. Cuando nosotros tenemos que nuestra cantidad a redondear o nuestra cantidad a aproximar es menor que 5. Si nuestra cantidad es menor que 5, nosotros no podemos redondear. No podemos redondear o no podemos aproximar. Muy bien. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es cuando nuestra cantidad a redondear cumple 2 cosas. Puede que sea nuestra cantidad a redondear, puede ser mayor a 5 o puede ser igual a 5. En tal caso que nuestra cantidad a redondear sea mayor que 5, sí podemos redondear. Y si es igual a 5, también sí podemos redondear o sí podemos aproximar. Ok, voy a ir un poco más despacio en esto de aquí. Aproximar. Repito.
Si nuestra cantidad a redondear es menor que 5, no podemos aproximar. Eso es muy claro. Y si nuestra cantidad puede que sea mayor que 5 o puede que sea igual a 5, sí podemos aproximar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No se olvide que estas son las reglas fundamentales. Entonces voy a ponerla aquí, son las reglas. Muy bien. Ahora, esto de aquí lo vamos a tener en consideración bastante. Ahora sí, vamos a ir con una cantidad. Vamos a poner nosotros lo siguiente. 2, 8, 7, 0, 3, 6, 2. Muy bien. Tenemos el número 2870,362 milésimos. Muy bien. Vamos a poner entonces nosotros las posiciones que le corresponden. ¿Está bien? Yo sé que el 0 sería la parte de la unidad. El 7, unidad decena. El 8, centena. Y el 2, unidad de mil. Unidad, decena, centena, unidad de mil. El 3, bueno, el 3 sabemos nosotros que serían los décimos, ¿verdad? Voy a poner aquí décimo. El 6, nosotros tenemos bastante claro que el 6 sería nuestro centésimo. Décimo, centésimo. Y el número 2 es el milésimo. Muy bien. Ahora sí. Ojo, no se olviden de las reglas. Aquí estoy dejando las reglas que usted se debe saber. Debe sabérselas de ley. Veamos, entonces vamos a hacer con este ejercicio, vamos a hacer bastantes casos, ¿ok? Muy bien. Número 1. El ejercicio nos pide redondear o aproximar. Las centenas. Perfecto. Vamos a redondear las centenas. Ojo, aquí los estudiantes generalmente se confunden bastante porque no conocen la posición correcta de estas cantidades. Entonces veamos aquí. Ok, un momento. Voy a borrar esta que se me hizo mancha. Las centenas. Muy bien. ¿Cuáles son las centenas? ¿O cuál es la cantidad? ¿Cuál es el número que está en la posición de la centena? Cuidado, se confunde centena, que es el 8, con centésimos, que es el 6. No tendría sentido. La centena es el número 8. Entonces voy a redondear, ojo, la centena. Es decir, el número 8 es el que voy a aproximar. ¿Ok? Hay dos casos. O se queda en 8 o aumenta a 9. Cualquiera de los dos casos. ¿Cómo yo sé si aumenta a 9 o se queda en 8? Bueno, esa es la consideración. No trabajo con las centenas, sino que trabajo con la posición que se encuentra a la derecha, con la cercana. Es decir, si yo quiero redondear las centenas, no trabajo con las centenas. Ok, la anoto aquí, pero no trabajo con las centenas. Siempre se trabaja con la que está a la derecha, es decir, trabajo con las decenas. Muy bien, entonces tomo el 7 y me pregunto, el 7, ¿cuál de las dos reglas cumple? La número 1 es menor que 5 o la número 2 es mayor o igual que 5. El 7, ¿cuál de estas dos reglas cumple? Si usted se fija, el 7 cumple con la regla número 2, en la que es mayor que 5. Entonces yo digo, el 7 es mayor que 5. Claro, es mayor que 5.
Y la regla dice, si es mayor que 5, entonces sí podemos aproximar. Muy bien. Escribo aquí, entonces sí se puede. Como sí se puede, significa que este 8 ya no es 8. Sí se puede redondear, pasa a ser 9. Por lo tanto, nuestra respuesta sería el 2 igualito. El 8 ya no es 8, es 9. Y como sí se pudo redondear, solo llego hasta centenas y todo lo demás sería 0, 0. El 7 es 0, el 0 es 0, el 3 es 0, el 6 es 0 y el 2 es 0. Para hacer el primer ejercicio, yo tengo clarísimo que aún le queda dudas, es decir, profe, no entendí. Vamos a hacer otro, ¿ok? Aquí mismo. Muy bien, número 2, el mismo ejemplo, número 2. Vamos a redondear las decenas, ¿ok? Muy bien, vamos a redondear las decenas. Es decir, yo quiero redondear las decenas. ¿Cuál es el número que está en la decena? El 7. Entonces, quiero redondear el 7. El hecho de que se pueda redondear cambiaría a 8. Y si no se puede redondear, queda en 7 mismo. Pero no trabajo con el 7. En este caso, trabajaría con el número que está a la derecha, tal como lo hicimos acá, acuérdense, ¿verdad? Quisimos redondear las centenas, no trabajé con las centenas, sino con las decenas. Ahora, quiero redondear las decenas, no trabajo con las decenas, sino trabajo con las unidades. Entonces, trabajo con el 0. Y voy a las reglas. Regla número 1, cuando es menor que 5. Regla número 2, cuando es mayor que 5 o igual a 5. ¿En cuál de los dos casos se encuentra el 0? El 0 se encuentra en el caso de que es menor que 5. Y si es menor que 5, no podemos aproximar. Es decir, el 7 se queda en 7. Acá, el 8 se convirtió en 9 porque sí se podía. Cuando yo tengo un número, si se puede redondear, ese número aumenta en una unidad. Cuando ese número no se puede redondear, el número queda con ese mismo número. Por ejemplo, el 8, ¿sí se puede redondear? Sí, pasa a 9. ¿Este 7 se puede redondear? No, queda en 7. Por lo tanto, entonces nosotros tendríamos que el 0 es menor que 5. Y eso sabemos que por la regla general, si un número es menor que 5, no podemos aproximar. Por lo que podemos decir, no se puede. Es decir, el 7 no va a ser 8. El 7 se queda en 7. Entonces, el 2, la respuesta sería, el 2 de la unidad de 1000 queda como 2000 mismo. La centena 8 queda como centena 8. Y la decena, que es la que quería trabajar, no sería 8, queda en 7 porque sabemos que no se puede redondear. Y todo lo demás en 0. Es decir, se vuelve 0, se vuelve 0, se vuelve 0 y se vuelve 0. Seguimos haciendo redondeo con este mismo ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos número 1, número 2. Vamos con este mismo ejemplo que está, me gusta este ejemplo. Vamos a redondear las unidades. Redondeemos las unidades. Ok, redondeemos las unidades. Tenemos entonces redondear las unidades. Ok. Ojo, quiero redondear las unidades. ¿Qué número es el que está en las unidades? El número que está en las unidades es el 0. Ok, muy bien. Entonces tenemos el 0. Pero no trabajo con el 0. Habíamos dicho que trabajo con el que está a la derecha. Es decir, trabajo con los décimos. Entonces tenemos 3. En tal caso de que se pueda redondear, sabemos que el 0 sería 1. En tal caso de que no se pueda redondear, el 0 queda como 0. Vamos a las reglas del 3. El 3 es menor que 5, no se puede redondear. Listo, entonces el 3 es menor que 5, no se puede. Por lo que, si no se puede,
el 0 queda en 0, no en 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál era la cantidad original? Este 2 quedaría como 2. Porque no, habíamos jugado con la unidad. Entonces, copiamos igualito el número original hasta las unidades. El 2 queda en 2, el 8 queda en 8, el 7 queda en 7. Ahora, ¿este 0 cambia a 1 o se queda en 0? Se queda en 0 porque no se puede. Y ahora sí, lo demás se vuelve 0, es decir, el 3 se vuelve 0, el 6 se vuelve 0 y el 2 se vuelve 0. Y esta sería la respuesta. Vamos a redondear ahora número 4. Redondear. Vamos a redondear los décimos. Vamos a redondear los décimos. Redondear los décimos. Muy bien. Ojo, los décimos. Muy bien. ¿Qué número tenemos como décimo? El número que tenemos como décimo es el 3. Aún no sé la regla, ¿verdad? Aún ni siquiera estoy haciendo, pero yo sé que en tal caso de que sí se pueda redondear, el 3 pasaría a 4. Y en caso de que no se pueda redondear, el 3 se queda en 3. Perfecto. Habíamos dicho que queremos redondear los décimos, por lo que no trabajo con los décimos. Siempre se trabaja con el que está a la derecha, es decir, con el centésimo. Perfectísimo. Entonces, ¿cuál es el número que está en los centésimos? El 6. Y decimos, el 6. ¿En qué regla está? ¿En la regla que es menor a 5? ¿En la regla que es mayor a 5 o igual a 5? Y sabemos nosotros que el 6 es mayor que 5. Por lo tanto, digo, el 6 es mayor que 5 y la regla dice que sí se puede. Por lo que el 3, ahora sí, ya no se queda en 3. Como por ejemplo aquí, el 7 tendría que quedarse en 7 porque no se podía. El 0 tenía que quedarse en 0 porque no se podía. Como acá sí se puede, el 3 no se queda en 3. El 3 pasa a ser 4. Pasa a ser 4. Entonces escribimos el número original, 2870, ¿verdad? Ese era el número original, 2870, coma. Y como había mencionado, como sí se puede, el 3 aumenta en una unidad. En lugar de poner 3, pongo 4. Y lo demás, 0, 0. Perfecto. Y esta es la respuesta. Entonces, cuando quiero redondear las centenas, como sí se podía, el 8 pasó a ser 9 y todo lo demás, 0. Acá, queríamos redondear las decenas, pero en las decenas habíamos dicho que no se podía. Por lo tanto, el 7 no pasó a ser 8, sino que el 7 se quedó en 7 y todo lo demás, 0. Acá, queríamos redondear las unidades, pero habíamos dicho que el 0 no se podía redondear por este 3 que era menor a 5, por lo tanto el 0 no pasaba a ser 1, el 0 se quedaba en 0 y todo lo demás, 0. En el caso de los décimos, nosotros vimos que sí se podía, porque el 6 era mayor a 5, por lo tanto el 3 pasó a ser 4 y todo lo demás, 0. Entonces, fíjese aquí, eso quisiera por favor que usted en casa, estimado padre de familia, que está viendo el video también, ojo, ¿qué se hizo 0? Mire usted por favor que lo que se hizo 0 fue toda esta parte. Todo esto se hizo 0, todo esto. ¿Se ubica? Acá se hizo 0 todo esto. Y en la parte de acá, ¿qué se hizo 0? Todo esto se hizo 0. ¿Qué se hizo 0? Esto se hizo 0. Muy bien. Voy entonces ahora a ubicar otra cantidad cualquiera.
¿Ok? Muy bien. Vamos a ubicar una cantidad cualquiera. La intención es que usted, obviamente, pues mediante este video, usted ponga pausa, play, retroceda, avance. 8, 0, 7, 4, 3, 5, 0, 9. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos 80.743.509 milésimos. Vamos a redondear. Redondear. Vamos a redondear los centésimos. Centésimos. Muy bien. Centésimos. Perfecto. ¿Cuál es el número que está en los centésimos? El 0. Este 0 es el centésimo. En tal caso de que se pueda redondear, el 0 pasa a 1. En tal caso de que no se pueda redondear, el 0 se queda como 0. Pero no trabajo con este, trabajo con el que está en la derecha, es decir, con el 9. Y decimos, ¿el 9 es mayor que 5? Sí, sí lo es. Por lo tanto, sí se puede redondear. Ah, sí se puede redondear. Entonces este 0 sí pasa a 1. Entonces la respuesta quedaría 80.743,51 y todo lo demás, 0. Esta es la respuesta. Vamos a redondear las unidades. Las unidades. Ok, vamos a redondear las unidades. ¿Qué número está en las unidades? El 3 está en las unidades. Entonces voy a borrar este de aquí. Ok. ¿Qué número está en las unidades? Es el 3. En tal caso de que se pueda redondear, el 3 pasa a 4. En tal caso de que no se pueda redondear, el 3 se queda en 3. Pero no trabajo con el 3, trabajo con el que está a la derecha, es decir, con este 5. Y el 5 es igual a 5 y bajo la regla, si un número es mayor o si es igual, sí se puede. Y como sí se puede, entonces el 3 sí se aumenta en una unidad, el 3 pasa a ser 4. Entonces la respuesta sería 80.740. Pero, ojo, sí se podía redondear, entonces no es 3, sino 344. Y todo lo demás, 0, 0, 0. Bajo este mismo ejercicio, vamos a redondear las unidades decena, centena, unidad mil, decena de mil. Vamos a redondear la decena de mil. Redondear las decenas de mil. Ok, ¿qué número está en las decenas de mil? Unidad, decena, centena. Unidad de mil, decena de mil. Está el 8. Si se puede redondear, el 8 pasa al 9. Y si no se puede redondear, el 8 se queda como 8. Pero no trabajo con el 8, trabajo con el que está al lado, que sería el 0. El 0 es menor que 5, por lo tanto no se puede redondear. Y si no se puede redondear, queda la respuesta, el 8 queda en 8 y todo lo demás 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muy bien. Déjenme ver. De aquí hagamos otro redondeo. Sí, hagamos unidad, centena. Centena. Vamos a redondear la centena, ¿ok? Como para que quede claro. Con eso acabaría. Redondear la centena. Centena. Ok. ¿Qué número está en la centena? Unidad, decena, centena. Está el 7. En tal caso de que se pueda redondear, el 7 pasaría a 8. Y en tal caso de que no se pueda redondear, el 7 se queda en 7. Entonces, veamos. No trabajo con el 7, trabajo con el que está al lado, que sería el 4. Muy bien. 4 menor que 5 no se puede. Entonces el 7 no aumentó a 8, se queda en 7 de ley, se queda en 7. Entonces copiamos el número original y sería 80.000, ¿verdad?
80.000. Listo. El 7 se queda en 7. Y todo lo demás, 0. Muy bien. Entonces, ese es el redondeo. En resumen, ok, vamos a ver aquí. En resumen, yo sé que el video está un poco largo. En resumen, un número, si se redondea, en tal caso de que sí, aumenta 9. En tal caso de que no, se queda en 8. Supongamos que tenemos el 0. En tal caso de que sí, aumenta 1. En tal caso de que no, se queda en 0. Tenemos 5. En tal caso de que sí, aumenta 6. En tal caso de que no, se queda en 5. Tengo el 1. En tal caso de que sí, aumenta 2. Y en tal caso de que no, se queda en 1. Pero no depende de él. El redondeo no depende del número. El redondeo depende del número que está a la derecha de él, ¿verdad? De eso depende. De eso depende de que ese número aumente o no aumente. Depende del que está a la derecha. Bajo la condición de que si ese número está a la derecha es mayor o igual que 5, entonces sí se puede. Pero si ese número que está a la derecha es menor que 5, entonces no se puede. Ese es el resumen. Si se puede redondear, el 8 pasa a 9. Si se puede redondear, el 0 pasa a 1. Si se puede redondear, el 5 pasa al 6. Si se puede redondear, el 1 pasa al 2. Pero no depende del 8, no depende del 5, no depende de estos números. Depende del que está a la derecha de ellos. Bajo este criterio. Muy bien, entonces espero que quede entendido el tema. Muchas gracias.